Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. El día de hoy, siguiendo con las exposiciones ya designadas, vamos a hablar acerca de lo que son las enfermedades o las urgencias más conocidas en, del sistema respiratorio, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener a la neumonía y es una de las más importantes y las más comunes que vamos a ver durante nuestra emergencia, ya sea eh, en cada uno de los hospitales por los que estamos rotando, ya las hayamos visto o las estamos viendo hoy en día. Entonces hablamos que la neumonía es un tema muy conocido y es un tema que se dice que va a abarcar desde usualmente las es parte de las iras, ¿no? Es parte de las iras. Se dice que las personas que tienen neumonía usualmente son los niños menores de 5 años y las personas, y sobre todo las personas adultas mayores de 65 años. Entonces, las neumonías vamos a encontrarlos en estos casos y se deben múltiples factores, ¿no? Hoy día les voy a presentar y vamos a tratar de profundizar un poco más acerca de esta enfermedad que muchas veces el paciente viene con esta enfermedad desde casa o puede ocurrir que le suceda en el mismo hospital, ¿no? Entonces vamos a ver las diferencias de estos tipos de neumonía. Entonces, ¿qué es una neumonía? Hablamos que una neumonía es una infección aguda de qué? Del parénquima pulmonar que ocasiona la inflamación y daño del tejido pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué se dice? Que esto es generalmente es de carácter infeccioso. ¿Por qué? Porque afecta a las unidades del intercambio gaseoso y llega a producir diversos grados de alteración en la difusión y la ventilación alveolar, ¿no? En la imagen, por ejemplo, vamos a ver, ahí están unos bronquios normales, ¿no? Unos bronquios normales, los alvéolos normales, y tenemos unos alvéolos con fluidos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puede causar, va a causar esta infección en el parénquima, ¿no? Causando esta inflamación, este daño en el tejido. Entonces, se dice que también puede ser causada por las radioterapias, por las alergias, por las irritaciones del tejido del pulmón, por sustancias inhaladas, ¿no? Eso podrían ser algunas de las causas que ya las vamos a mencionar por aquí, ¿no? Entonces, sobre todo, quedémonos con eso, ¿no? Que la neumonía es una infección aguda del parénquima pulmonar, ¿no? Que va a causar inflamación y por ende daño del tejido pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que podamos tener esa enfermedad, ¿no? Para que, ¿quiénes son las personas más propensas a tener una neumonía? Entonces, hablamos, como les mencionaba, que las personas que más probabilidad tienen de hacer neumonía son las personas adultas mayores, ¿no? Las personas de mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque a este nivel el pulmón también ya sufre daños propios de la edad y que pueden ser eh, modificados por el ambiente, puede ser modificado ya sea porque tienen problemas de alergias, etcétera, etcétera. Hablamos de las personas con diabetes mellitus, ¿por qué? Porque estas personas también tienen eh, el sistema inmunosuprimido y aparte de eso que las moléculas de glucosa que estos pacientes presentan, ¿no? Que al elevarse, también a nivel del ciclo de Krebs, van a ser van a provocar desechos y estos grandes desechos van a hacer que en el momento de la perfusión alveolar sea difícil de eliminarlas, ¿no? Ya que sabemos que no solamente la vía renal es el nivel de excreción, sino también tenemos la vía respiratoria, que es un nivel de excreción, ¿no? Tenemos las personas con EPOC, ¿por qué? Porque su pulmón usualmente las personas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya tienen un daño a nivel pulmonar, ¿no? Entonces son más propensas a tener neumonía, a tener infecciones, porque sus pulmones ya usualmente ya tienen obstrucciones, ya tienen laceraciones a nivel del parénquima pulmonar. Las personas con bronquiectasis, de la misma manera, ¿por qué? Porque a nivel de los lobulillos
se va a generar o van a tener estos pequeños, las bronquiectasias, van a venir a hacer estos tipos de cicatrices, ¿no? Entonces, eso va a generar también un punto de partida para para la neumonía. Las personas que tienen que consumen alcohol también, ¿no? Su sistema inmune va a ir decayendo conforme los años, ¿no? Las personas con VIH, las personas con inmunosupresión, ¿no? Las personas que tienen cáncer, las personas que reciben radioterapia, ¿no? Tratamiento con esteroides, va a hacer que su sistema inmune esté disminuido y por ende estén más propicios a obtener mayor enfermedades. Una de ellas es la neumonía, ¿no? Es un clásico. ¿Por qué? Porque se va a causar a nivel respiratorio. Es más fácil de contraer que algunas otras enfermedades. Entonces hablamos de que cuáles son las causas de la neumonía. Una de las causas puede ser por infección bacteriana, ¿no? Una de las principales causas es el Streptococcus pneumoniae. Esa es la bacteria más común que puede causar una neumonía cuando hablamos de infección bacteriana. Sin embargo, también existen otras como el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa, la Legionella neophilia, ¿no? La Legionella que la encontramos en las aguas estancadas. Entonces son bacterias que van a estar presentes y que van a causar probablemente una neumonía. Esas bacterias, al costadito, por ejemplo, he puesto una imagen de, esos son los Streptococcus pneumoniae, ¿no? La forma de cocos. También puede ser por causa viral. Entre las causas virales que causan neumonía tenemos al Haemophilus influenzae, al rinovirus adenovirus, ¿no? Dentro de los protozoarios que también pueden causar, son los nemátodos que también pueden causar la neumonía. Y tenemos también a los hongos que pueden ser causantes como la Pneumocystis jirovesi. Esta Pneumocystis jirovesi puede ser causal también, eh, sobre todo en pacientes con VIH, así como la Pneumocystis. Ajá. La Pneumocystis puede ser por los pacientes que tienen VIH, así como la Pneumocystis corina, que es hongos y bacterias que pueden estar o que son más propensas que les den a las personas con inmunosupresión. Entonces tenemos que existen las 4 causas, ¿no? Puede ser infección bacteriana, viral, protozoos, hongo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, ¿qué vamos a ver? Se dice que hablamos de que a nivel ambiental podemos tener virus, hongos, bacterias, y lo que les he mencionado, y que van a ser captados por nuestras fosas nasales, ¿no? La primera barrera protectora que van a ser nuestras narinas, nuestras fosas nasales, con ellos nuestras cornetas, nuestras vibrisas, ¿no? Van a evitar, es lo ideal, nuestro sistema de defensa se active, ¿no? Para evitar el paso de las partículas de gran tamaño, como van a venir a ser las bacterias, los virus, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Van a defendernos del polvo, de los gérmenes. Entonces, ese es el primer paso. Entonces, luego que sigue, que el epitelio traqueobronquial, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, que está formado por células calciformes que van a secretar moco, van a impedir el paso de estos gérmenes, de estos entes ajenos a nuestro sistema, ¿no? Nuestro organismo. Y luego el tercer sistema de defensa que va a actuar va a ser el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos. Entonces, frente a este polvo, estos gérmenes, a esas bacterias que van a ingresar, vamos a tener los cornetes y las vibrisas, el epitelio traqueobronquial y el reflejo nauseoso y mecanismo de la tos, que va a hacer que logre la salida de aire, arrastrando con él el moco y las sustancias ajenas al organismo. Dentro de ellas va a eliminar a lo que probablemente pudo haber ingresado, porque son las bacterias, los virus y los hongos, ¿no? Entonces, a nivel del moco se van a eliminar. Eso es lo que hablamos de cuando se activa nuestro sistema de defensa, ¿no? Nuestro sistema de defensa va a estar alerta y va a producir esto. Pero ¿qué pasa? Nuestro sistema de alerta va a atacar, va a detectar todo esto. Si ya pasó todo esto,
nuestro sistema primario no logró o no impidió que esto siguiera pasando, vamos a tener otro sistema que vamos a causar que, miren, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Estos van a ser nuestros alvéolos, ¿no? Recordemos, ¿no? Nuestro sistema respiratorio, la nariz, la faringe, la laringe, nuestra tráquea, los pulmones, ¿no? El músculo de la respiración, el diafragma, nuestros alvéolos y nuestros bronquios. Entonces, ¿qué pasa si la bacteria, el virus o el hongo o el organismo patógeno ingresa a nuestro organismo y ya pasó todas las barreras protectoras antes mencionadas y se almacena acá a nivel de los bronquios, a nivel de los alvéolos, en los alvéolos terminales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que acá está nuestro alvéolo. Nosotros tenemos 3 tipos de células. Nuestros alvéolos también se van a tratar de defender. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos los neumocitos tipo 1 que van a estar en esta zona, los neumocitos tipo 1 que están alrededor de todo, de este alvéolo, protegiendo, ¿no? Están a nivel de estas células. Hablamos de nuestros neumocitos tipo 2, que van a ser estos, que van a estar internamente, ¿no? Que van a ser los productores de moco, los neumocitos tipo 2. Y hablamos de los macrófagos o llamados células en polvo. Nosotros recordemos que tenemos macrófagos a nivel de todo nuestro organismo y nuestros macrófagos ubicados en los alvéolos, nuestros macrófagos respiratorios son llamados células en polvo, ¿no? Entonces tenemos 3 células que nos van a defender. Entonces los neumocitos tipo 1 que van a estar aquí en las células epiteliales, los neumocitos tipo 2 que van a causar el moco impidiendo el paso de estas sustancias, ¿no? Y acá está la bacteria, perdón, acá está la bacteria. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Que sobre todo se activen, ¿qué? Los macrófagos. Los macrófagos se van a activar detectando esta bacteria, que está en negrito, se van a activar, pero cuando estos macrófagos se ven superados por las bacterias aquí mencionadas, aquí vistas, ¿no? Ya no pueden atacarlas, las bacterias superaron en número a nuestro sistema de defensa, van a comenzar a liberar mediadores de inflamación. ¿Cuáles son los mediadores de inflamación que se van a liberar? Tenemos la interleucina 1, los factores de necrosis tumoral, la interleucina 8, los factores estimulantes de colonias de granulocitos. ¿Y qué van a causar ellos? Una inflamación, ¿no? Como los macrófagos fueron superados por las bacterias, entonces se liberan estos mediadores de inflamación para tratar de detenerlas, pero en ese tratar de detenerlas, al verse superadas, se va a generar todo el sistema de respuesta inflamatoria. Entonces se va a liberar todos estos. Entonces, ¿qué va a pasar por querer defenderse de estos sistemas patógenos? ¿Qué va a pasar? Que la interleucina 1, sobre todo, ¿no? El factor de necrosis tumoral, pero sobre todo la interleucina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿qué van a hacer? Van a intentar reclutar leucocitos. En ese intento de reclutar leucocitos para poder fagocitar a estas células, va a hacer que haya una fuga alvéolo capilar. ¿Por qué? Porque hay tanta cantidad de estos factores inflamatorios que van a causar que esa fuga alvéolo capilar. Por ejemplo, acá tenemos los capilares. Recordemos que nuestros alvéolos están rodeados por capilares para que puedan hacer la ventiloperfusión, ¿no? Entonces acá tenemos una imagen, ¿no? ¿Cómo sucede esta fuga alvéolo capilar? Miren, acá tenemos, ¿no? Los capilares, ¿no? Acá está. Y los alvéolos. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está el oxígeno, está ingresando, pero en esta fuga, ¿cuándo hablamos de una fuga alvéolo capilar? Cuando acá tenemos, por ejemplo, ¿qué ha querido causar, ¿no? Estos sistemas inflamatorios? Que todos los leucocitos que están aquí en los capilares, ¿no? Los leucocitos, los glóbulos rojos, claro, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, van a pasar el sistema, ¿no? Van a pasar de los capilares a los alvéolos.
¿no? Si estaban aquí en los capilares, aquí estaban segregándose el sistema de interleucina, todo, entonces ese exceso va a hacer que se pase al nivel alveolar. Entonces acá lo vamos a ver en esta imagen. Esta imagen nos va a reflejar, aquí están las bacterias, acá están nuestros neumocitos tipo 1, nuestros neumocitos tipo 2, nuestros macrófagos, y vamos a tener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ¿no? Que están ahí. Entonces ya han atravesado los capilares, ya han pasado los capilares y se han asomado y han retenido en los alveolos. Entonces, toda esta mezcla, todo este exceso de que no debió pasar, ¿no? Que no debió fugarse por este excedente en este tratar de querer detener a todo el sistema bacteriano, a tratar nuestro cuerpo de defendernos, cuando no tiene las posibilidades, sucede esto. Entonces, todo esto que vamos a ver que se fugó, que se aumentó la interleucina 8, que aumentó el factor estimulante de colonias de granulocitos, estas colonias de granulocitos han formado todo este moco, todo esto. Entonces, vamos a tener que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, con todo las bacterias, en esa querer fagocitar, van a formar todo esto. Lo que vemos ahí, un alveolo con moco, con secreción, ya con toda fibrina, con todo lo que ha liberado los factores de inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a escuchar o qué vamos a detectar en la persona que tiene estos síntomas, en este problema? Que hay estertores y hay hipoxemia. ¿Por qué? Porque nuestro alveolo está lleno de secreción, está con fibrina. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber este sonido estertor, ¿no? ¿Qué es el estertor? El sonidito como crajido, como si hiciéramos el pelito en nuestra oreja, algo así se escucha, ¿no? En nuestros pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un exceso de fibrina a nivel de alveolar y todo el exceso de factores de inflamación. Hay estertores y hay hipoxemia. ¿Por qué? Porque el alveolo no puede captar mayor oxígeno del que captaba antes porque ahora se encuentra ocluido, ¿no? Entonces hablamos de que existen 4 fases en la neumonía. Se resumen en 4 fases, ¿no? Hablamos de primero una congestión o edema, que va a ser que cuando hablamos que el pulmón está congestionado, está edematizado, ¿por qué? Porque al inicio hay un exudado proteináceo, ¿no? Hay un exudado, hay demasiadas proteínas, hay bacterias en los alveolos y vamos a hablar de esta primera fase de congestión, ¿no? Se va inflamando en esta fase. En la fase 2, que es la fase de hepatización roja, hablamos de que vamos a encontrar eritrocitos, vamos a encontrar leucocitos y las bacterias, como les mencionaba, no hay. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestro pulmón? Así, de esa manera. Entonces, se dice que la hepatización roja, ¿por qué ahora hablamos de hepatización roja? Porque vamos a encontrar un exceso de eritrocitos. Encontramos más eritrocitos que leucocitos, entonces por eso se va a colocar de esa manera, ¿no? Rojo. Por eso hablamos de una hepatización roja, porque nuestro pulmón parece un hígado, por eso dice hepatización, ¿no? Pareciera un hígado rojo, ¿no? ¿Por qué el hígado? Porque se hace duro, ¿no? Este pulmón se va haciendo, no se va haciendo distendible, sino duro. Hablamos de una tercera fase que es la hepatización gris, en la que se dice que no hay nuevos eritrocitos porque esos ya pasaron de la fase 2 y estamos en la fase 3. Hablamos de que hay una lisis y una degradación de eritrocitos. Entonces, al haber lisis y degradación de eritrocitos, vamos a obtener un color que no va a ser rojo, entonces va a ser un color grisáceo, un color de estos eritrocitos muertos, ¿no? Ya de hierro, de la hemoglobina ya destruida, ¿no? Y a un aumento de los neutrófilos y no, se dice que en esta fase ya no hay bacterias, hay una disminución de las bacterias. Entonces nuestra forma de estos pulmones va a ser una hepatización gris, ¿no? Por eso tenemos ese color de los pulmones. En la fase 4 hablamos de si se logra, ¿no? Cuando ya mejora, que es una fase resolutiva, una fase de resolución, cuando solo hay macrófagos, ¿no? Ya eliminaron las bacterias, se fueron los leucocitos, se fueron los eritrocitos y solamente hay macrófagos. Se eliminan los restos de neutrófilos, de bacterias y de fibrina
y C de la inflamación, ¿no? Los factores inflamatorios han disminuido. Y nuestro alveolo lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Entonces nuestro pulmón ya está mejor. Entonces acá están las fases resumidas, ¿no? En cuanto a lo que les he mencionado, ¿no? La fase de congestión, hablamos de que hay una evolución de 24 horas, ¿no? El paciente evoluciona de esta fase de congestión o edema en 24 horas. Se dice que hay sangre, 2 cruces, ¿no? Aproximadamente, gérmenes hay cantidad porque está empezando esta fase de la neumonía. Hay una cruz de leucocitos y más o menos fibrina. En la fase de hepatización roja hablamos que es una evolución de 2 a 4 días, hay mayor cantidad de sangre, por eso hablamos de la cantidad de eritrocitos, por eso hablamos de que es una hepatización roja, por ende también hay gérmenes, hay leucocitos también y hay fibrina. En la hepatización gris vamos a hablar que es un proceso de 4 a 8 días, ya la sangre está disminuyendo, hay menos gérmenes, hay leucocitos todavía aumentados y hay mayor cantidad de fibrina, por eso hablamos de una hepatización gris. Y cuando hablamos de la resolución debe estar de 8 a 10 días, ya no hay sangre, hablamos que ya los gérmenes están siendo destruidos, leucocitos hay pocos y casi ya no hay fibrina. ¿No? Entonces, este es el proceso, estas son las fases en las que debería proceder una neumonía, ¿no? Entonces hablamos de que no ya hemos visto todo el proceso que sufre nuestro organismo por querer luchar contra las bacterias, entonces vamos a tener que signos y síntomas que van a definir esta enfermedad, ¿no? Si es bacteriana, hablamos de que podemos tener un síntoma como la fiebre, ¿no? Que puede ser de inicio brusco, vamos a tener los escalofríos, una tos con expectoración, un esputo mucopurulento y podemos tener hemoptisis, ¿no? Que es el sangrado en la tos. Otro síntoma, si es vírico, podemos distinguirlo, ¿no? Que podemos tener los resfriados, las fiebres, las cefaleas y dolores musculares. Los signos y síntomas en general, ¿no? Porque al inicio no se sabe cuál es la causa, entonces hablamos de que vamos a tener una taquicardia, vamos a tener sudoración, vamos a tener una percusión de mate a nivel pulmonar, van a tener estos sonidos estertores, sobre todo los crepitantes, ¿no? Como mencionaban, ¿no? Los estertores al momento de la tos, los ruidos bronquiales, ¿no? Ya son ruidos agregados que no son comunes en nuestros pulmones. Ya la radiografía de tórax vamos a tener infiltrados alveolares, intersticiales segmentariados o de cualquier tipo en más de un lóbulo o derrame pleural. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? A nivel de diagnóstico, ¿no? Se puede realizar a nivel de radiografías de tórax, de tomografías de tórax, ¿no? Vamos a tener opacidades redondas, por ejemplo, en el lóbulo medio, ¿no? Esto es lo que podemos ver, que sugiere una consolidación del espacio aéreo de reciente aparición en un hombre, por ejemplo, ¿no? La imagen A de 36 años, ¿no? Y se va a tratar como una neumonía adquirida en la comunidad. Recordemos que la neumonía adquirida en la comunidad, vamos a hablar de aquellas infecciones que son detectadas en los 15 días antes de entrar a un hospital. Por ejemplo, podemos tener personas que son inmunosuprimidas, pero que no han estado en el hospital durante sus 15 días, ¿no? Entonces hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad. Podemos nosotros ahorita estar en nuestro hogar y comenzamos todos los síntomas, ¿no? Y podemos tener una neumonía adquirida en la comunidad. Si ya hablamos de una neumonía porque estamos hospitalizados y nos detectan, entonces hablamos de una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Entonces, lejos de ello, comienza a ser una neumonía adquirida en la comunidad. En la imagen de acá vamos a observar que es el mismo paciente, pero 5 semanas después, en donde se observa el aclaramiento ya de la opacidad, ¿no? Se ve, se distingue, escrita en la imagen anterior. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, la opacidad en el lóbulo derecho, el lóbulo medio derecho. ¿No? ¿Cuál es el tratamiento para estas personas? ¿No? Se dice que es fundamental que se debe considerar elementos tales como la presencia o ausencia de comorbilidades. Tenemos que tener en cuenta si el paciente es diabético, si el paciente es inmunosuprimido, ¿no? La gravedad de la enfermedad al momento de la presentación. El paciente tiene una neumonía leve, una neumonía grave, una neumonía aguda recién iniciado, de repente el paciente hace neumonías recurrentes, ¿no?
cuál es la necesidad de hospitalización o ingreso a la unidad de cuidados intensivos, porque pueden llegar estos pacientes a una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad, y vamos a ver por cómo se detecta la gravedad. Una vez considerados estos elementos, se va a proceder a elegir un esquema antibiótico más apropiado para el caso, ¿no? Usualmente yo encontré este tratamiento, si bien es cierto, nosotros no nos encargamos de administrar, de prescribir, pero sí de administrar, debemos tener en cuenta cuáles son los antibióticos de primera elección y cuáles son los de segunda elección. Si hablamos que usualmente la neumonía es causada por el Streptococcus pneumoniae como primer bacteria, hablamos de que, por ejemplo, tenemos el microorganismo penicilino susceptible, ¿no? O sea, que es susceptible a las penicilinas, podemos, como primera elección, la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Es el antibiótico de elección. El de segunda elección, si el paciente, por ejemplo, fuera alérgico a las penicilinas, tenemos la cefalosporina, la cefuroxima de 500 miligramos cada 12 horas, la cefotaxima de 1 gramo cada 8 u 12 horas intravenoso, la ceftriaxona de 500 miligramos o 1 gramo de 12 horas, cada 12 horas intravenoso, el imipenem, ¿no? Que son medicamentos que nosotros conocemos, ¿no? Macrólidos como la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, ¿no? La doxicilina también son medicamentos que pueden combatir con este estreptococcus, siempre y cuando se utilice la dosis adecuada y en el tiempo adecuado. Tenemos también los medicamentos, por ejemplo, este de acá, la cefotaxima también es usada, la ceftriaxona, como les mencionaba. Dentro de las fluoroquinolonas tenemos la levofloxacino, la moxifloxacino, ¿no? Que son medicamentos que se sirven para tratar la neumonía por Streptococcus pneumoniae. La Haemophilus influenzae, que hablábamos de que era el virus, ¿no? ¿Con qué podemos tratarlo también? Con cefalosporinas de segunda o tercera generación, con telitromicina, con doxicilina, también pueden ayudarnos a mejorar esta neumonía. La citromicina también el primer día 500 miligramos, luego 250 miligramos al día. La amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? La fluoroquinolona. Entonces, estos son algunos de los medicamentos o de los medicamentos en los dos factores más comunes, o no las causas más comunes, como son las Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae, ¿no? Un virus y una bacteria. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos criterios para evaluar la gravedad de una neumonía, sobre todo las neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar cuando viene un paciente en la emergencia, la urgencia, y podemos detectar si el paciente se va a quedar hospitalizado, se puede ir a su casa a seguir su tratamiento o puede pasar a cuidados intensivos. Entonces, ¿cuándo vamos a ver esto? Con estos indicadores que nos menciona la literatura, ¿no? Se dice que existen múltiples modelos predictores de gravedad de la neumonía adquirida en la comunidad, pero dentro de los más utilizados se van a encontrar el índice de severidad de la neumonía, que es el PSI, propuesto por la ATS, que es la Asociación de Tórax a nivel de sudamericano, y se dice que este PSI es un poco más difícil, por eso es que es poco usado. ¿Por qué? Porque vamos a tener varios datos que llenar, que tener que detectar en el paciente. Y tenemos el índice propuesto por la Sociedad Británica de Tórax y la BTS, el CUR 65, y en su abreviación la CRB 65. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno. Hablamos de la neumonía, el PSI, ¿no? Que es la Neumonía Severity Index, que viene a ser la severidad, el grado de severidad de la neumonía, ¿no? Eso es lo que significa este índice, cuyo objetivo va a ser identificar, o el objetivo de este índice fue identificar pacientes con neumonía
de bajo riesgo de mortalidad a los 30 días susceptibles de manejo ambulatorio. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Con bajo riesgo de mortalidad a los 30 días susceptibles de manejo ambulatorio. ¿Quiénes pueden manejarse en casa? ¿Quiénes pueden manejarse solamente sin hospitalizarse? Esta regla va a considerar la edad, la presencia de ciertas comorbilidades y elementos clínicos, como les mencionaba, de gravedad, y va a estratificar a los pacientes en 5 grupos de riesgo con porcentajes crecientes de mortalidad según el puntaje obtenido. Entonces, para ello, esta escala va a tener 20 variables, por eso les mencionaba que es poco usada porque tiene demasiadas variables. Entonces, no nos va a ayudar en la emergencia, ¿no? De una manera rápida, porque tenemos, mire, por ejemplo, tres variables demográficas: la edad, sexo, lugar de residencia, 5 de comorbilidades, 5 de exploración física, y las 7 restantes van a ser de hallazgos radiológicos o de laboratorio. Entonces, en este caso va a ser un poco más lento el progreso de mi escala para llenarla, ¿no? Porque voy a tener que esperar los resultados del laboratorio, los resultados radiológicos, entonces por eso es poco usar. Tenemos que la clasificación de los enfermos va a depender de la suma de las puntuaciones de las 20 variables. Los pacientes van a ser agrupados en las clases. Por ejemplo, en la clase 1 van a estar los menores de 50 años sin factores de riesgo. En la clase 2 van a estar los que tienen menos de 70 puntos, con una mortalidad muy baja, pueden ser tratados de forma ambulatoria, mientras que los de los clase 3 con puntuación entre 71 y 90 requieren una hospitalización corta. Perdón, en la clase 1 son menores de 50 puntos, ya sin factores de riesgo. Hablamos de que, por otro lado, tanto los de la clase 4, que tienen 91 a 130 puntos, como los de clase 5, más de 130 puntos, deben ser ingresados en el hospital, dado que su probable mayor mortalidad, que es hasta el 9.3% en las clases 4 y en la clase 5 es del 29.2%, lo que se recomienda valorar el riesgo o el ingreso en la UCI de los pacientes de la clase 5, ¿no? Porque tienen mayor mortalidad debido a su puntaje, su escala. En la siguiente tabla vamos a mostrar las distintas variables medidas para el cálculo de este score, ¿no? Tenemos acá la variable edad, varones, mujeres, la edad en años, ¿no? La edad de mujeres, edad en años menos 10 para tener la puntuación asignada. El paciente procedente de residencia va a tener más 10 puntos. El paciente con comorbilidad neoplasia más 30 puntos, con hepatopatía más 20 puntos, con insuficiencia cardíaca más 10 puntos. Entonces vemos que a mayor puntaje vamos a tener mayor índice de mortalidad, ¿no? Hablábamos de que la clase 4 y la clase 5 de 91 puntos hasta más de 130 puntos ya nos habla de una mortalidad del 29.2%, ¿no? Entonces, aquellos pacientes con hallazgos físicos de confusión, sobre todo en los adultos mayores, mayores de 65 años, vamos a observar esto, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto. Entonces, todo esto va a generar que tengamos un poco más de 130 puntos. Entonces, ese es en cuanto a la escala PCI. En cuanto a la escala CURB 65, que es una escala un poco más común, un poco más adaptable y un poco más utilizada, vamos a hablar de que es una escala pronóstica elaborada por la British Thoracic Society, por eso les mencionaba, perdón, era la British Thoracic Society, o sea, la Sociedad Británica del Tórax, ¿no? Que va a evaluar la gravedad de los pacientes mayores de 65 años con una neumonía, por eso es CURB 65. Se basa en la valoración de las siguientes variables, van a ser la presencia de confusión, la urea mayor a 7 milimoles por litro, la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, la presión arterial o la blood pressure sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o diastólica menor de 60 milímetros de mercurio y la edad mayor o igual de 65 años. Que lo vamos a ver en una imagen breve para que se nos pueda quedar, ¿no? Tenemos la presencia de cada una de las variables, van a asignar un punto y va a permitir la clasificación de los pacientes según también la mortalidad prevista. Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿no?
Es una escala que se denomina CUR 65. ¿Por qué? Porque el acróstico viene a ser así, ¿no? CUR, la C va a significar la confusión. Si el paciente presenta confusión, se le va a asignar el punto, más un punto. La U de uremia, si tiene mayor de 19 miligramos por decilitro o si tiene mayor de 7 milimoles por litro, vamos a asignarles un punto. La R de respiraciones, si tiene mayor de 30 respiraciones por minuto, más un punto. La B de la presión, de blood pressure, si tiene menor de 90/60, vamos a asignarle un punto. Y si tiene la edad de mayor o igual a 65 años, se le asigna un punto. En total son 5 puntos, ¿no? Entonces, si esta escala va a estratificar el riesgo de mortalidad y manejo de la neumonía, vamos a ver cómo se interpreta, ¿no? Tenemos el score de 0 a 1, va a tener una mortalidad de 0.73% y el manejo va a ser ambulatorio. Si el score es de 2 a 3, vamos a tener una mortalidad un poco más alta, de 13 a 17%, y el manejo ya se puede hablar de un manejo intrahospitalario. Si el score se detecta de 4 a 5, vamos a tener una mortalidad de 42 y 57% respectivamente, y ya se evalúa un manejo por la UCI. Hablamos de que cuando el paciente ya tiene un score de 5 puntos, el paciente debe ser tratado por la UCI, ¿no? Y en la 4 ya debe ser de cuidados intensivos o cuidados de control hemodinámico constante, ¿no? Eso es en cuanto a la neumonía, ¿no? Hablamos de que estas personas mayores iguales a 65 deben ser valoradas lo antes posible. Y hablábamos, antes de terminar con esta exposición, les mencionaba que existe el CUR 65 y la escala que es una escala resumen prácticamente el CUR 65, que es el CRB 65, que solamente lo que va a quitar para que sea de una manera más rápida es la uremia, ¿no? Porque sabemos que para la uremia vamos a tener que solicitar exámenes auxiliares. Entonces aquí se le quita en esta escala la uremia y se comienza a valorar con los mismos valores restantes, pero la mortalidad ya cambia. Pero también es una manera de poder ver dónde voy a manejar a mi paciente dependiendo de eso, ¿no? Entonces nos va a permitir un manejo y un abordaje más pronto y más específico, y no por eso tener a todos los pacientes que tienen neumonía los voy a hospitalizar, no. Va a depender también del grado de severidad de mi paciente, ¿no? Entonces, en cuanto a la neumonía, ese es el procedimiento, esas son las características que vamos a tener y esto es lo ideal del tratamiento y de las escalas que debemos o que se deberían de manejar, ¿no? Que muchos los manejan, ¿no? El CURV 65 es una escala muy conocida para el personal de salud. Espero que haya quedado claro. De repente alguna pregunta que tengan que hacer, bueno, pues estoy atenta para escucharla, si no, algún aporte, alguna experiencia que hayan podido encontrar en sus rotaciones, ¿no? Lo que siempre he visto, al menos en el Rebagliati, es que aquellos pacientes que tienen neumonía al inicio, ¿no? Si ya el paciente viene con todos los síntomas, es una NAC, ¿no? Se le considera una NAC. Quizá lo podemos ver que están todo como insuficiencia respiratoria aguda, pero luego de fondo vamos a saber que esa insuficiencia respiratoria aguda va a englobar a la mayoría de enfermedades respiratorias, como va a ser la neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía simple, una neumonía bacteriana, ¿no? Entonces, tenemos que no solamente conformarnos con que es una IRA y nada más, ¿no? Esta IRA va a englobar a todas estas enfermedades, pero debemos detectar qué clase o qué enfermedad específicamente tiene, ¿no? Si se le descartó la neumonía, si está por descartar una neumonía, ¿no? Y de repente guiarnos también por las tomografías, las radiografías que se realizan ahora más que nada por tiempos de COVID, que a todos los pacientitos casi se les hace, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.